Sean todos bienvenidos. Enhorabuena, señor diputado. A continuación, me permito compartir con ustedes algunos datos relevantes de la trayectoria de nuestro invitado. Mario Delgado es diputado federal por el Distrito 13º en Iztacalco. Es el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra. Tiene más de 20 años de experiencia en el servicio público. Fue analista en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y secretario técnico de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados durante la legislatura. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, fue director ejecutivo de Informática y Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública y en el gobierno de Marcelo Ebrard fue secretario de Finanzas y de Educación. Entre 2012 y 2018 fue senador de la Ciudad de México. Ha participado en las campañas para jefe de gobierno y en las 3 presidenciales de Andrés Manuel López Obrador y durante 2018 también fue vocero de la campaña presidencial. En el 2010 recibió el premio al mérito profesional que otorgan el ITAM y la Asociación de Exalumnos. Y en el 2011 fue reconocido por el World Economic Forum como Young Global Leader. Los invitamos entonces a escuchar a nuestro conferencista, nuestro invitado el día de hoy, el diputado Mario Delgado Carrillo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco al director de este instituto, Saturnino Castro, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Gamaliel Haro, secretario de la Juventud. Muchas gracias por estar aquí. Me acompaña el diputado federal Ricardo Exome, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados. Él es del puerto de Veracruz y se puso muy triste cuando les dimos los datos del puerto de Manzanillo, que ya le ganamos al puerto de Veracruz, pero tuvimos una reunión con la Cámara de la Industria de la Construcción y por eso nos acompaña. Agradezco también la presencia de los diputados locales del Congreso del Estado, distintos funcionarios, nuestro delegado del IMSS, mi presidente del partido, en fin, todas y todos ustedes, maestros, maestras, estudiantes. Gracias por estar aquí. Pues siempre es bueno tener contacto con los jóvenes, con distintos sectores de la sociedad, para explicar qué está pasando, tanto en nuestro país como en la Cámara de Diputados. Y hoy que los maestros avisaron que iban a tomar otra vez la Cámara, en una marcha, en este diálogo que tenemos por la reforma educativa, dije, pues voy a aprovechar y me voy a ir a Colima, aprovechando que el viernes no tenemos sesión y por eso estamos aquí, coincidió esta fecha. Después del 1 de julio, mucha gente se sorprendió por el resultado y han pasado muchas cosas. Parece que esta administración lleva mucho tiempo, pero apenas ha rebasado los 100 días y todos los días estamos en una vorágine de acontecimientos, siempre con el liderazgo del presidente de la República, y a veces pues entre tanta noticia, entre tantas cosas que pasan al mismo tiempo, de repente perdemos la visión del bosque, de hacia dónde vamos o por qué pasan tantas cosas, cuál es el rumbo que está tomando el país. ¿De qué se trata la cuarta transformación? Entonces yo quiero que hagamos una pausa y les platique un poco justamente hacia dónde vamos, cuál es la visión integral que tiene este gobierno y cómo nosotros estamos apoyando esta visión desde el legislativo. ¿Por qué ocurrió el 1 de julio lo que yo llamo una revolución en las urnas?
porque la gente estaba cansada de lo que estaba pasando, de la falta de empleo, de la violencia, de la corrupción, y dice, pues vamos por un cambio. Nuestro país ha decidido que de manera democrática nosotros decidamos hacia dónde queremos ir. Y ese cambio pues lo logró encarnar Andrés Manuel López Obrador a través de propuestas muy claras, que son las que ahora se están aterrizando. Y uno de los temas fundamentales de lo que se trata la Cuarta Transformación es que a todos nos vaya mejor. En otras palabras, que tengamos mayor crecimiento económico, que esté mejor distribuido, que haya más oportunidades para todos y que vivamos en paz. De ese tamaño es el reto. Ahora, ¿cómo lograr eso? El presidente ha puesto una serie de planteamientos de cómo lograrlo. ¿Cómo le hacemos para tener mayor crecimiento? ¿Cómo le hacemos para construir la paz en nuestro país? Bueno, vamos a tratar de armar este rompecabezas. ¿Qué es lo que se está haciendo para lograr estos objetivos? Primero, si queremos que la economía crezca más, tenemos que quitarle el cáncer de la corrupción. Durante los últimos 30 años nuestro país no ha tenido crecimiento económico el suficiente, el necesario para generar los empleos que nos hacen falta. Y tenemos pues prácticamente un estancamiento. Por lo tanto, si tenemos más personas, se va acumulando la pobreza. Cada vez tenemos más pobres en nuestro país, tenemos una concentración del ingreso de las peores en el mundo, y eso pues va generando violencia. Entonces, el eje principal del gobierno es erradicar la corrupción. ¿Qué hemos hecho para eso? Aunque ustedes no lo crean, la corrupción no era un delito grave en nuestro país. Por eso vemos todos los días escándalos en el periódico, a todos los niveles, y no hay sanciones. Vemos escándalos de corrupción, pero no hay ningún sancionado. Algunos pocos llegan a pisar la cárcel y terminan saliendo al poco tiempo y se quedan con todo lo que se robaron. Cambiamos la Constitución, ya la modificamos. ¿Para qué? Para que la corrupción fuera un delito grave. El que esté acusado por corrupción va a tener que seguir su proceso en la cárcel. Y también cambiamos la Constitución para que podamos, aquella frase de que regresen lo que se llevaron, lo que se robaron, ya va a ser posible, porque en materia de extinción de dominio, el patrimonio construido por la corrupción se le podrá quitar y se le podrá reintegrar al Estado. Tenemos ya esas dos reformas vigentes. Algo adicional, no teníamos fiscal anticorrupción. En la administración pasada no se nombró el fiscal anticorrupción. Ya tenemos fiscal anticorrupción, pero lo más importante, tenemos la voluntad del presidente de la República de terminar con la corrupción. Entonces, si le quitamos este cáncer a nuestro país, al cuerpo, si nuestro país fuera un cuerpo humano, tendría cáncer en todas partes. Entonces, erradicar ese cáncer, pues sin duda nos va a llevar a un mejor estado de cosas. Entonces, primera estrategia, erradicar la corrupción. Segundo, tener un gobierno austero y eficaz. Ha habido muchos excesos, muchos abusos sobre el presupuesto público, muchos privilegios. De repente, el gobierno se convirtió en una clase privilegiada. Y López Obrador dice que no se vale tener un gobierno rico cuando el pueblo es pobre. ¿Qué hicimos ya para lograr eso? Aprobamos una ley que se llama Ley de Remuneración de los Servidores Públicos. ¿Qué es eso? Es una ley que establece una regla fundamental, que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República.
porque había incluso gente que ganaba 600,000 pesos mensuales. ¿Qué dijo el presidente López Obrador? Mi sueldo es de 108,000 pesos y de ahí para abajo. Ya tenemos una ley que nos permite justamente que toda la estructura de gobierno se ordene y nadie gane más que eso. Eso es como un principio de austeridad. Y la otra, casi siempre cuando arranca un gobierno busca dónde genera más recursos para financiar sus programas. Ahora el presidente López Obrador dijo no, lo que hay que hacer ahora es ajustarle a cinturón al gobierno. Hay que apretarlo, hay que cortarle, hay que meterle tijera a todos esos excesos, privilegios, todo ese gasto que no sirve, que no genera nada, para mejor dedicar esos recursos y los ahorros que se generen, dedicarlos a cosas que sí funcionen, que sí tengan impacto en la gente, como los programas sociales o como los proyectos de infraestructura. Entonces ya se vive una verdadera austeridad en el gobierno. Esa austeridad nos genera ahorros. Decía yo, ¿para qué se quiere? Para dos rubros principalmente: mayor inversión en la gente y mayor inversión en infraestructura. Los adultos mayores, por primera vez van a tener todos los adultos mayores de 68 años una pensión. No importa si ya tenían una pensión del IMSS, una del ISSSTE o de algún otro sistema, como derecho universal. Es la primera política pública, social, dirigida para todo un universo de personas. Por ser mexicano y tener mayor de 68 años, tienes derecho a esa pensión. Es una inversión muy importante, pero en Japón dicen que la dignidad de un país se mide en la dignidad que tienen los adultos mayores. Y queremos retribuir, queremos dar tributo a quienes nos ayudaron a forjar el país que tenemos, que tengan una pensión digna simplemente por el hecho de ser mexicanos. Y así como se protege a los adultos mayores, tenemos que voltear a ver a ustedes, a los jóvenes. ¿Qué tenemos? Un país que nunca se preparó para recibirlos a ustedes, que son la generación más grande de jóvenes en toda la historia del país. Nunca habíamos tenido proporcionalmente tantos jóvenes. Esto lo debimos de haber visto desde hace muchos años y prepararnos, generando oportunidades de estudio o de trabajo. Cada año 1 millón de jóvenes abandona la preparatoria o la secundaria sin terminarla. Los jóvenes son víctimas y victimarios de la violencia. Esta generación de jóvenes, y este es el mayor fracaso como país, tiene una esperanza de vida menor a la nuestra. Eso solo ocurre en las pestes, eso solo ocurre en las guerras. De ese tamaño es la tragedia de esta generación de jóvenes de las cuales nosotros somos responsables. ¿Qué dice el presidente López Obrador? Pues eso lo tenemos que terminar, hay que dar la vuelta. El principal programa de su política es Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes que ya están fuera del sistema educativo y que no tienen un empleo, que no tienen oportunidad de trabajar. El gobierno les va a dar una beca para que se acerque a una empresa y que esta empresa le dé la oportunidad de trabajar ahí, para que él adquiera habilidades, ciertos aprendizajes que le dé la posibilidad de tener un futuro diferente. Son 2.3 millones de jóvenes que estarán en esta condición y de esta manera romper el círculo vicioso. Ustedes lo saben, ¿por qué no les dan empleo? Porque no tienen experiencia. ¿Por qué no tienen experiencia? Porque nadie da una primera oportunidad. Ese programa va justamente para romper ese círculo vicioso. Y otro programa para los jóvenes, beca universal para los estudiantes de educación media superior. A mí me tocó iniciar ese programa en la Ciudad de México hace algunos años, se llamaba Prepa Sí. Era darle una beca a todos los jóvenes en preparatoria pública. Afortunadamente, ese programa
siempre le gustó al hoy presidente López Obrador, y ahora ya lo hizo nacional. 4 millones de jóvenes, 4 millones van a tener su beca de educación media superior. Ya está desarrollándose ese programa, ya está la plataforma también para educación superior. Ha habido por ahí algunos retrasos, pero todos tranquilos porque van a llegar esas becas. Es una inversión muy importante que está haciendo nuestro país. Y hay otros programas que no quiero aburrirlos con ellos, que programas dirigidos a rescatar el campo, programas dirigidos a que haya mejores condiciones de infraestructura en las ciudades. En fin, no los voy a aburrir con eso. Pero quiero hablarles la otra parte, mayor inversión en infraestructura. ¿Por qué es importante la infraestructura? Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de hospitales, de escuelas. La visión del actual presidente es tener inversión en infraestructura que genere un impacto regional. Por ejemplo, el Tren Maya o el tren transísmico o proyectos como la refinería Dos Bocas. Entonces, ¿en qué vamos? En que tenemos un gobierno austero y eficiente, en que generamos ahorros y esos ahorros se dedican a mayor inversión en programas sociales y en infraestructura. ¿Por qué se tienen que generar ahorros? Porque otra decisión que se tomó es que no se aumenten los impuestos y que no se endeude a nuestro país. Entonces, si se quiere gastar más, necesariamente viene de los ahorros, es decir, mantener la estabilidad económica. Tercera estrategia, algo que todos nos preocupa, que flota siempre en el ambiente, que es algo de lo que hablamos prácticamente todos los días en nuestras familias. El tema que se ha convertido, desafortunadamente, el número uno en todos lados, la seguridad. Pareciera que es imposible regresar la paz y la tranquilidad. Todos nos hemos sorprendido que en lugares incluso como este, en el cual personalmente me duele mucho, de ser uno de los principales o de uno de los estados más tranquilos, vive la crisis de violencia que vemos todos los días, que incluso municipios de Colima figuran entre aquellos que lideran el índice de violencia o de homicidios. ¿Qué hacer para darle la vuelta a eso? ¿Qué hacer? Porque venimos de muchos años de falta de atención, de muchos años de falta de crecimiento económico y oportunidades, y de muchos años de abandonar las instituciones de policía. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué propuso el presidente López Obrador? Dijo, bueno, vamos a entrarle, pero vamos a entrarle de fondo. Vamos a diseñar desde la Constitución una policía de alcance nacional que tenga los recursos, las posibilidades, las facultades suficientes para enfrentar lo que estamos viviendo. Y esa es la Guardia Nacional. Un debate muy polémico que tuvo que ver con cuál iba a ser el papel del ejército en esta guardia y cómo debería de estar organizado. Finalmente hubo el apoyo de prácticamente todos los partidos políticos, fue un consenso muy importante y ahora se tiene ya una institución aprobada legalmente para que se empiece a desarrollar y entonces pueda haber un despliegue nacional y se puedan atender necesidades tan urgentes como las del estado de Colima y otros. Entonces, recuperar la tranquilidad, recuperar la seguridad. Otro elemento, terminar con la impunidad. ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay violencia? Pues porque nunca se sanciona a nadie. Todos sabemos que son muy pocos los delitos que son sancionados. ¿Qué hemos hecho al respecto? Ya tenemos una ley orgánica para la Fiscalía General, lo cual va a permitir reconstruir lo que era la Procuraduría, que se va a encargar de garantizar la justicia y que no haya impunidad. Y por último, el tema de la educación. Es uno de los grandes pendientes de nuestro país. Estamos en la discusión, en el diálogo de la reforma educativa.
el presidente de la República hizo un compromiso muy claro: abrogar la actual reforma. ¿Por qué? Porque se hizo de una manera que agravió al Magisterio Nacional. Se puso en riesgo su permanencia a través de un examen que lo único que hizo fue pues que el magisterio se alejara de cualquier estabilidad, generó mucha inconformidad, muchas expectativas que no resultaron. En lugar de capacitar, se metía más en publicidad de la reforma. En fin, no dio resultado. Estamos ya ante la posibilidad de abrogar esa reforma educativa y construir algo nuevo, completamente diferente, de un alcance mayor, pero queremos hacerlo de la mano de los maestros. Hemos tenido un diálogo permanente con ellos para que estén seguros que nunca más se van a repetir evaluaciones que pongan en riesgo su trabajo, y darle la vuelta a eso, que se vuelva un derecho para todas y todos los maestros la posibilidad de acceder a un sistema permanente de capacitación y desarrollo profesional garantizado por el Estado, y que a partir de eso se genere una verdadera carrera magisterial que le dé estabilidad a los maestros, que les dé posibilidad de tener un mejor nivel de vida y una mejor perspectiva de futuro. Y entre otras cosas, por ejemplo, la reforma educativa habla de la educación superior, que por primera vez se va a volver obligatoria, no para los jóvenes que tengan que estudiar a fuerzas, no, la obligación es para el Estado, para que ofrezca oportunidades a todos aquellos que quieran estudiar y que no haya un solo joven que quiera estudiar y no encuentre un lugar para ello. Eso es un reto mayor, necesariamente tendrá que haber mayor inversión en infraestructura, mayores apoyos, tendremos que entrar necesariamente en una transición donde cada vez haya más recursos. Pero si juntamos ya, para regresar a donde arrancamos la pregunta inicial, ya podemos juntar todas las piezas. ¿De qué se trata la cuarta transformación? De erradicar la corrupción, de tener un gobierno austero y eficiente, de invertir más en la gente y en infraestructura, tener estabilidad económica, recuperar la paz y la tranquilidad, acabar con la impunidad y tener una mejor educación. Si ponemos todo eso junto, sin duda que va a haber mayor crecimiento económico, estará mejor distribuido, viviremos en paz y tendremos más oportunidades para todo. Y en otras palabras, de eso se trata. A eso se refiere el presidente de la República cuando habla de la cuarta transformación de nuestro país. Quiero dejar aquí mi participación para que tengamos la oportunidad de establecer un diálogo con ustedes. Reitero mi agradecimiento a las autoridades del Instituto Tecnológico de Colima por haberme invitado el día de hoy. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos al maestro. Agradecemos al maestro Mario Delgado Carrillo su exposición y ahora los invitamos a todos ustedes a dirigir alguna pregunta a nuestro ponente el día de hoy. Vamos a organizarnos de la siguiente manera: 3 preguntas, las responde y después hacemos las siguientes 3 preguntas para irnos por bloques. ¿Sí? Gracias. De Archivo Digital, continuamos en directo desde el TEC de Colima en esta conferencia de Mario Delgado Carrillo, la cuarta transformación del Congreso de la Unión. Lo escuchamos. Me da gusto poder contar con esta gran oportunidad de tener un diálogo franco, de frente y abierto con quien lleva una gran responsabilidad en el Legislativo
federal y además es de Colima. Yo quiero comentarle a todos los jóvenes, a la gente que nos acompaña, a las amas de casa, que el día de ayer, diputado, estuve en la comunidad de Zacualpan, en la mina de oro, pero la comunidad de Zacualpan ofrece el vital líquido a Villa de Álvarez y a Colima. Un tubo de más de 1 metro llega por gravedad a la zona conurbada de Villa de Álvarez y Colima. Y con mucho pesar, platicando con los comuneros, porque no llegué a la comunidad, me metí al monte, al Cerro Grande, no tienen agua. No hay agua en la comunidad de Zacualpan. Yo le pido a las autoridades del gobierno del Estado, al Congreso del Estado y a usted que tomen cartas en el asunto. No es justo que la gente de Zacualpan, que ofrece el líquido a esta bella ciudad conurbada, no tengan agua. 2 horas de agua en la comunidad y no tienen agua para sus animales. Eso lo comento como algo urgente y le pido la atención a los responsables, porque hay responsables que den la cara por la gente. Voy a comentarle brevemente. Yo soy de Colima, soy agricultor, tengo muchos años en la lucha social, respaldé el movimiento que usted encabeza con el presidente de la República, conozco las comunidades de la mayoría de las costas de México, represento una cooperativa Costas Nacionales de México, y cuando oigo hablarlo de infraestructura y también de que nos vaya mejor a todos, comparto como ciudadano, como luchador social, que nos tiene que ir bien a todos de una manera equitativa. Yo le pregunto directamente, francamente, diputado Mario Delgado, ¿qué proyectos de infraestructura tienen planeado para este pequeño pero gran estado de Colima? Yo lo digo con mucho respeto y entiendo que el sureste tiene prioridad. Se habla de Dos Bocas Tabasco, del Tren Maya, se habla todo para allá. Yo estuve la semana pasada en Tabasco, coincidí con el señor presidente allá en Centla, estuve en el estado de Chiapas y sin duda el sureste requiere de una atención prioritaria, me queda claro, porque conozco el país, pero no veo que se mencione a Colima. Y quiero decirle que usted habló del puerto de Manzanillo y quiero decirle que es un puerto con un gran movimiento que genera mucho problema. Yo le plantearía valorar la posibilidad de tener una carretera confinada, puerto de Manzanillo, pasando por Minatitlán, Llano en Llamas y conectar al sur de Jalisco y al norte del país, y que nos dejen tranquilos en Colima, porque son las carreteras más peligrosas. Analizar la posibilidad de una carretera confinada, puerto de Manzanillo, Llano en Llamas y el tema del agua en Zacualpan. Y gracias por la oportunidad de poder tener un diálogo directo, franco y de frente, como se lo dije, y mucho gusto en saludarlo. Muy amable. Muy bien. Vamos a continuar. Invitamos a los estudiantes a hacer sus preguntas. Por allá atrás tenemos una estudiante. Les vamos a solicitar, por favor, que hagan su pregunta concreta, porque hay muchas personas que quieren participar y si no se nos va a ir el tiempo solamente en estar preguntando. ¿Sí? Acuérdense que vamos a hacerlo en bloques de 3, priorizando la parte de los estudiantes, por favor. Buenas tardes, soy estudiante de Ingeniería Bioquímica
y le quiero hacer una pregunta. He escuchado que hablan de infraestructura, de economía, de educación, pero hay un tema que en lo personal me parece muy importante y no he escuchado que se hable de ello, el tema ambiental. Como mencionaron anteriormente, se va a construir un Tren Maya, se va a construir la refinería de Dos Bocas, también se van a construir plantas de carbón para producir electricidad, entre otras cosas. A mí este tema me interesa mucho porque como estudiantes de ingeniería nos enseñan a optimizar procesos y a hacerlos sustentables. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la posición de la Cuarta Transformación acerca del impacto ambiental que van a generar estas obras? Por ejemplo, sabemos que las emisiones de O2 que se van a emitir al quemar carbón pues van a ser muchísimas. También me pregunto dónde está el estudio de impacto ambiental del Tren Maya, que prácticamente va a pasar por la selva. Me interesa saber cuál es también la posición, sobre todo por los comentarios que he escuchado que anteriormente dijeron los integrantes de la CRE. Y pues más que nada, también según estoy enterada, México firmó el plan del 2030 del desarrollo sustentable de la ONU. O sea, ¿qué pasa con el impacto ambiental que van a generar estas obras? ¿Qué va a pasar con el desarrollo sustentable en el país? Porque no me queda clara la posición de la Cuarta Transformación en este tema. Gracias. Vamos con la tercera pregunta, por favor. Les suplicamos hacerla de manera más concreta, chicos. Más concretas sus preguntas, por favor, para poder tener respuestas también más ágiles. Buenas tardes, me llamo Demetrios, soy estudiante de la Ingeniería en Gestión Empresarial. Provengo de un municipio del cual su principal fuente de ingreso es la minería. Quisiera preguntarle, ¿qué pasaría con el fondo minero con esta Cuarta Transformación? ¿En qué afectaría a este municipio que están causándole como un favor y un daño con la minería? Bueno, a ver, vamos, si quieren, de 3 en 3. Gracias por sus preguntas. Empiezo por esta última. Demetrio, me dijiste. A ver, ese es un tema muy importante porque muchos municipios en el país que tienen minas generan una riqueza muy grande y son municipios en su mayoría con una gran pobreza o que tienen que sufrir los efectos secundarios que provocan las minas. ¿Qué ha dicho el presidente López Obrador? Primero, que los recursos del fondo minero se tienen que quedar en municipio y se lo tienen que dar directamente a la gente. Para este año se espera más o menos 5,000 millones de pesos. Está a punto de ejercerse lo del año pasado que no se ejerció, y la política va a ser ahí diferente. O sea, en lugar de que se quede quién sabe en dónde, que baje directamente a la gente. Este es un tema de la mayor relevancia porque es una de las principales características que está diferenciando a la actual administración del pasado, que los programas le lleguen directamente a la gente que se pretende beneficiar. Entonces ahí tendremos algún periodo de transición para poder hacer esta nueva distribución de recursos, pero ya no va a ser un tema de que pues llega al gobierno del estado o llega al municipio los recursos del fondo minero y que no tenga ninguna consecuencia, sino que se vaya directamente a beneficiar a la gente. Bueno, Mauricio preguntaba sobre el tema de Zacualpan y la posibilidad de una carretera confinada. Ahí déjenme decirles, yo coincido, y obviamente el presidente de la República desde Tabasco tiene una visión muy clara sobre el sureste. Si quisiéramos dividir a nuestro país por los niveles de desarrollo que han tenido los últimos 10 años,
pues tenemos el grupo de estados que está vinculado al norte, a la economía americana, que son los estados que tienen mayor dinamismo económico. Están los estados del centro, muy influenciados por la Ciudad de México, toda la zona metropolitana, y tenemos el sur-sureste. Y el sur-sureste pues crece menos de la mitad de lo que crecen los estados del norte. Entonces, lo que quiere el presidente es llevar el desarrollo de manera más integral a nuestro país. Pero aquí déjenme decirles, aprovechando que estamos en confianza, yo creo que sí falta un proyecto grande, clave para el centro del país. Y ahí es donde yo veo a Colima con una enorme posibilidad respecto del puerto. Entonces, estamos ya en el desarrollo, estamos en las mesas, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ahí es donde hay que meterle mano para que haya pues mayor peso en la región centro y Colima tenga mayores posibilidades. Qué bueno que Mauricio plantea aquí, ya se me fue, no sé dónde quedó, plantea una posibilidad, dice, bueno, hagamos una carretera confinada del puerto hacia Jalisco, es una buena idea. Hay otras posibilidades también, hay otros proyectos, ustedes saben, desde hace muchos años de ampliar la capacidad del puerto, que ya es el número 1 del país. En fin, vamos a aprovechar el tema del Plan Nacional de Desarrollo para tratar de incidir ahí, y ahí, pues aquí entre nos, pues cuentan con un aliado en mi persona, porque vamos a estar empujando ahí que Colima tenga un mayor peso específico en el tema de desarrollo de infraestructura. Y en la estudiante de ingeniería, no me dijiste cómo te llamabas, sobre el tema ambiental. Sí, a ver, sí, el presidente López Obrador está proponiendo proyectos de infraestructura muy importantes, pero también se está haciendo muy responsable en la parte ambiental y sobre todo de consultar a la gente que va a convivir con esta obra y que se tiene que beneficiar de esta obra. Tenemos muy poca, o se saben muy pocas cosas del Tren Maya, ¿no? Pero miren, el diseño del Tren Maya es un proyecto integrador de desarrollo. Si el presidente López Obrador pensara diferente, haría un tren de alta velocidad que conectara Cancún con Palenque. Pero no quiere que ocurra eso. Es decir, a ver, alguien podría pensar, no, pues tráete a los turistas de Cancún, pues llévatelos a la zona arqueológica y que estén ahí en 2 horas. Pues no se trata de eso, porque entonces sería un proyecto con un impacto tremendo, porque aislaría y no generaría desarrollo. Bueno, es un tren que lo que busca es que se genere turismo a lo largo de toda su ruta, porque es la única manera de generar un impacto de desarrollo regional. Ahora, el hecho de estar consultando todo esto con las comunidades, eso garantiza que haya una visión distinta respecto del medio ambiente, porque ¿quién mejor que las comunidades para tener el cuidado que se requiere y proteger su entorno? Sin duda que es la mejor forma de lograrlo. Lo mismo en el caso de la refinería de Dos Bocas, sí se está llevando a cabo el tema de impacto ambiental y seguramente tendrá que haber una compensación ambiental por lo que pudiera generar la refinería de Dos Bocas. Pero sí tiene la Cuarta Transformación la visión de desarrollo sustentable y de compromiso con el medio ambiente. Y el tema de llevar las grandes obras, las grandes decisiones del país a consulta popular es lo que nos da la garantía de la protección al medio ambiente. Justamente una de las cosas que también hicimos en la Cámara de Diputados fue modificar la Constitución, el artículo 35, para que las consultas populares sean más fáciles. Actualmente ya está la consulta popular en la Constitución, pero es muy difícil, prácticamente no se puede hacer ninguna consulta. Entonces ahora serán más fáciles las consultas y este tipo de programas siempre necesariamente tendrán que ir con la aprobación de las comunidades. Bueno, son 3, si quieren le seguimos.
Soy Ana Rosa García Mayorga, maestra especializada en métodos de libre expresión creativa. Muchas de las como preocupaciones por la reforma educativa fueron totalmente explicadas por usted y me quedan totalmente claras. Quería nada más decir algo de no mantener escuela formal y arte como de espalda y que se considere el arte no como unas clases separadas o de relleno de tiempo, sino con el valor que tienen como búsqueda de identidad, de autoestima, de desarrollo de la intuición, de la sensibilidad, de todas las formas creativas y como también terapia curativa y preventiva. También sobre la reforma educativa quisiera decir si se ha contemplado la reforma total de los métodos que se emplean en las escuelas normales, que ya están obsoletos y que deben de estar de acuerdo con los nuevos lineamientos de este gobierno. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con la segunda pregunta de este bloque. Buenas tardes. Maestro Carlos Antonio Pérez, de Economía de aquí del Tecnológico. Además de felicitarlo, diputado, muy breve, una pregunta directa. Nuestra mayor preocupación son los estudiantes, los jóvenes. ¿Qué van a hacer cuando egresen de esta institución? ¿Hacia dónde se van a encaminar? ¿Qué proyectos les podemos ofrecer? ¿De qué estamos hablando desde el punto de vista económico? ¿Cuál va a ser la inversión contemplada desde el Congreso de la Unión para el Estado de Colima? ¿Hacia dónde se va a dirigir? ¿Cómo se va a aterrizar? Creo que las respuestas a estas preguntas son vitales para que nuestra juventud siga el camino productivo y no se nos desvíe y se quede en el camino. Gracias. Gracias. Continuamos con la tercera pregunta. Buenas tardes. Soy la maestra Adriana Lucía Figueroa Alvarado. Yo solamente quiero decirle a usted que qué bueno que se va a combatir la corrupción. Aquí en Colima existe bastante y yo quisiera que usted investigara si es cierto que al gobernador le autorizaron 800,000 pesos gastar diarios sin justificar, porque creo que no es justo que los hospitales no tengan medicamentos. Qué bueno que está aquí el director del Seguro Social también, el delegado, perdón, porque hay muchas fallas en el Seguro Social. Yo acudí hace 15 días a llevar a una paciente y me la regresaron porque no había camas, no hay medicamento. Yo quiero que se tomen cartas sobre este asunto de los medicamentos también en el hospital regional. Gracias. Muchas gracias. Esta es la tercera pregunta de este segundo bloque y vamos a proceder con las respuestas. Sí, ya tenemos tres. A ver, maestra, sobre la reforma educativa, bueno, si queremos que haya mejores maestros, ¿dónde estudian los maestros? En las normales. Entonces, sí hay un apoyo decidido al normalismo en la Constitución, que también fue un reclamo del movimiento magisterial, para revisar lo que usted dice, todos los métodos de enseñanza, aprendizaje, pero también mayor inversión, porque las normales llevan abandonadas un buen rato. Entonces hay que revalorizar a las normales, darles el lugar que se merecen y darles mayores apoyos en infraestructura, pero también en la actualización de su currícula y demás. Le tengo una buena noticia. Por primera vez en el artículo 3º constitucional van a aparecer las artes como una de las materias que se tienen que incluir. Las artes, las bellas artes, e incluso ahí hay una mención especial para la música. Por eso les decía que la reforma educativa es muy ambiciosa, porque abarca muchos temas que históricamente nunca se habían abordado en la educación. Por ejemplo, la educación plurilingüe, que se incorporen contenidos regionales
y habla sobre la inequidad en el acceso a la educación, cómo garantizar la equidad en el acceso a la educación, que no sea nada más algo que se mencione, sino que en las zonas más pobres haya apoyos alimentarios, o que quede como derecho constitucional el hecho que los jóvenes puedan tener acceso a becas para seguir estudiando. Entonces ahí va a venir en la reforma constitucional. José Antonio Pérez, maestro en economía, pues yo también estudié economía y sabes que me haces una pregunta difícil. Pero a ver, obviamente que estuvimos hablando aquí cómo mantener un mayor crecimiento económico para que se generen un mayor número de empleos y que estos jóvenes puedan integrarse a una actividad productiva. De eso se trata de lo que hemos estado hablando todo en mi presentación. Entonces, parte de lo que se está haciendo en el gobierno es integrar a los que están fuera. O sea, si no logramos integrar a los jóvenes que están fuera mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, vas acumulando un pasivo porque estás en la generación más grande de jóvenes en toda la historia. Entonces tienes que vincularlos de alguna manera a una actividad productiva si queremos darle mayor densidad al crecimiento económico de nuestro país. Entonces las oportunidades se van a generar a partir de que tengamos un mayor crecimiento económico, y esa es la apuesta, ¿no? La apuesta es si nos quedamos con la misma tendencia, pues va a ser claramente insuficiente y se acumula la frustración de que tienes jóvenes que estudian, que hacen un gran esfuerzo y al salir no encuentran trabajo. Tenemos claro que hay que romper ese círculo vicioso y hay que generar un mayor número de empleos. De eso se trata todo lo que estamos haciendo. Lucía Figueroa dice sobre los gastos del gobernador. Pues ahí tenemos varios diputados locales, se los vamos a encargar. A ver quién dice yo, quién levanta la mano. Aquí veo uno. Vladimir dice que va a investigar. Allá Rogelio dice que también. No, tú no. Ah, no es cierto. Bueno, ahí se los encargo. Ah, sí. Ah, dice que también le metieron tijera a los gastos del gobernador. Bueno, se los vamos a encargar a los diputados locales. Yo me encargo allá de meterle la tijera a todos parejos, y sí. Sí estuvo bueno. Miren, ahí aprovecho. Fíjense nada más, para que vean dónde estamos. En la Cámara de Diputados, a mí me dejaron en la mesa, yo entré en septiembre. Me dijeron, para el año que entra el presupuesto de la Cámara debe ser 9,100 millones de pesos. El presupuesto de la Cámara el año pasado fue 8,400, o sea, 700 millones de pesos más. ¿Saben cuál fue el presupuesto que aprobamos para este año para la Cámara? 6,700. ¿Sí? Le bajamos más de 1,700 a lo que tuvo el año pasado y más de 2,000 a lo que supuestamente iba a tener. De ese tamaño son los ahorros que se pueden lograr en el gobierno. Por eso estamos con el compromiso de la austeridad republicana. Y luego, bueno, pues aquí está el delegado del IMSS, pues si hay un tema sobre el IMSS, pues de una vez lo enganchamos ahí con la maestra Delgado, si no es mucho abuso. A ver, el tema de los medicamentos es muy importante, porque el esquema del Seguro Popular generó mucha corrupción. Y el presidente de la República lo que dice es que lo peor que se encontró de lo que le entregaron, lo peor que ha encontrado es el sistema de salud. Es un verdadero desastre en todo el país. Hay mucha corrupción y hay una falta de atención muy clara, una insuficiencia de recursos muy grave y una falta de inversión descomunal. Falta la reforma en el sistema de salud. El presidente ha estado estudiando mucho qué hacer. Tiene ya un convenio con 8 estados del sureste para tener los recursos del Seguro Popular, que se los quede el gobierno federal, y empezar de alguna manera a volver a federalizar los servicios de salud, porque no hay remedio. Bueno, esos son listos. Bueno, pues vamos a continuar con el tercer bloque
en esta plática con la comunidad tecnológica. Estudiante y ahorita para allá, ¿sale? Ok. Hola, soy Tayari Buenrostro, soy alumna de la carrera de Ingeniería de Gestión Empresarial y también soy la representante de la Asociación Animal Heroes aquí en Colima. Más que una pregunta, tengo un reconocimiento para usted. La cuarta transformación también tiene que ver con la protección animal, porque el proteger a los animales es proteger el derecho humano al medio ambiente sano y la libre de violencia. Es momento de que ya se toman en cuenta estos temas tan sensibles, porque ya estamos cansados de la violencia en todos los sentidos. Sabemos que a usted también le gustan los animales y apoya el tema con Animal Heroes y lo felicitamos por eso. Una más por acá y ahorita voy para allá. Buenas tardes, señor diputado Mario Delgado Carrillo. Bienvenido al Tecnológico de Colima. Agustín Guasano, maestro de esta institución. Quiero comentarle que hace un momento alguien mencionó acerca de la preocupación de los jóvenes, pero también quiero manifestarle que los maestros de esta institución, quienes ya hay un buen número que estamos cerca, vamos a decir, tenemos muchos años de servicio en el magisterio, tengo un conocimiento. Esto es en relación a las jubilaciones y la pensión. En octubre, aproximadamente, la senadora Griselda Valencia de la Mora hizo una propuesta de ley, ya que las pensiones tenían como base salarios mínimos. Sin embargo, en el 2016 hubo una modificación para tomar como base lo que era la unidad de medida y actualización, las famosas sumas. Con gusto quienes nos dimos cuenta de esto, ¿verdad? Acerca de la propuesta de ley para regresar, ¿verdad?, a que nuestra base de jubilación sean los salarios mínimos. Quiero preguntar, ¿cuál será el estatus que guarda esta propuesta de ley? Sabemos que ya está en las comisiones, pero si es así, nos puede comentar cuál es el estatus que guarda y las posibilidades que esta tenga de ser aprobadas, en este caso, para recuperar el poder adquisitivo de nuestros compañeros y maestros jubilados. Continuamos con la tercera pregunta de este bloque. Sí, buenas tardes al ciudadano diputado Mario Delgado. Bueno, esta pregunta no lo hago en mi sentir, ¿verdad? Sino que es el sentir de todos mis compañeros que están aquí presentes. Son directores y docentes del subsistema educativo llamado EMSAT, Educación Media Superior a Distancia. Y bueno, mi pregunta es en base, pues, ahora sí que lo que usted venía mencionando en su discurso, ¿cómo va a proceder el gobierno federal bajo nuestra situación? Es conocido por toda la ciudadanía, o en la mayoría de la ciudadanía colimense, que vamos a cumplir 60 días sin tener salario. Que la Secretaría de Educación del Estado de Colima y el gobierno federal pues no han hecho lo necesario para pagarnos. Somos padres de familia y tenemos compromisos. Bueno, ese es el punto número uno, que cómo van a intervenir. Aparte de hacerle mención en la misma pregunta, ¿qué más van a hacer? Porque estuvimos 15 años o más de 15 años sin que se nos diera seguridad médica, ni ninguna otra prestación como cualquier trabajador de la educación. Incluso no tenemos el seguro de vida que tienen los trabajadores de la educación en el estado de Colima. Es un sinfín de irregularidades que han sucedido con respecto a nosotros. Se basan en que hay un convenio y que ese convenio no se firma, que se firma de gobierno federal, que el gobierno federal no ha dado la parte que le corresponde, que el gobierno del estado no quiere poner el recurso, porque así incluso nos lo han manifestado, que no quiere poner el recurso que hace falta para pagarnos, ¿verdad? Las plazas siempre han existido, ese es algo que nosotros tenemos documentado. Cuando se crearon los EMSAT en el 2002,
fueron creadas las plazas y con ella todas las prestaciones inherentes que a cada una de ellas se le asignaron. Y para nosotros, pues nuestra pregunta es ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a intervenir? Nosotros le entregamos hace un momento, que usted entrara aquí al edificio, le entregamos una solicitud porque estamos cansados. Ya para nosotros no hay manera de seguir con esta farsa. Hay siempre soluciones a medias tintas, pero en realidad nunca se nos ha regularizado. Nosotros no somos maestros de segunda, ninguno de mis compañeros. Vamos a los lugares más apartados en el estado a llevar la educación. Y hay frutos de ello, porque hemos insertado alumnos en las diferentes universidades y tecnológicos, y tenemos con qué comprobarlo. Y no es justo que el Estado y gobierno federal estén quebrantando el Estado de Derecho, porque hay una base laboral que el que hace un trabajo tiene un derecho, ¿verdad?, sobre un salario. Y mi pregunta es, ¿cómo va a intervenir? ¿Cuándo? ¿Y a quiénes van a invitar para darle solución a esta situación? Porque ya es insostenible más de 60 días sin gozar nuestro salario. Gracias. Esta es la tercera pregunta del tercer bloque y vamos a proceder. Bueno, muchas gracias, Dayeli, muchas gracias por tu comentario. No creas, mis hijos me traen cortito con el tema de protección animal. Ellos les gustan mucho los animales y yo creo que además que los niños traen una conciencia diferente sobre la vida y sobre el medio ambiente. Entonces, ahora sí que el tema de la protección animal es por influencia y encargo de mis hijitos. Pero ahí vamos a estar con eso. Tenemos una iniciativa, no se ha metido porque tenemos mucha chamba, pero ahí con Animal Heroes y otras organizaciones estamos trabajando. Maestro Agustín, iniciativa, salarios mínimos contra UMA. No conozco la iniciativa de la senadora, pero me comprometo a revisarla y a ver en qué va, a apoyarla, por supuesto, si es una buena idea, si va pues para recuperar el poder adquisitivo. A ver, lo que está cambiando esto, el criterio que nos conviene más movernos a salario, pues es la política salarial de este gobierno, porque durante muchos años nos dijeron, 30 años, que no se podía incrementar el salario por encima de la inflación, y el salario perdió el 75% de su valor en términos reales. Entonces, ¿qué dice ahora el presidente López Obrador? Eso sí es posible. Es falso de que se genere un desequilibrio macroeconómico. Entonces, el salario se incrementó, si no me equivoco, de como 86 pesos a poco más de 100. O sea, sí hubo un brinco importante y esto se va a aumentar año con año hasta que el salario mínimo tenga el valor de lo que dice el Coneval que se necesita para tener la canasta alimentaria básica. Es decir, que el salario mínimo alcance para comer, para ponerlo en términos muy fáciles. Entonces, pues ahí me parece una buena idea de la senadora. Vamos a buscarla y vamos a apoyarla para que camine esa iniciativa. Y, a ver, profes, efectivamente ahorita los saludé, me entregaron algo. No conocía yo esa situación. Coincido contigo de que no puede haber maestros de segunda. Entonces, me comprometo contigo a ver qué está pasando. No sabes últimamente las horas que me he pasado en la SEP con el tema de la reforma educativa. Entonces ahí ha estado el secretario, está el consejero jurídico, está el abogado de la SEP. Entonces con mucho gusto me llevo su caso, investigar qué está pasando. No sé, no tengo idea. Sí, con mucho gusto. Ahorita nos ponemos de acuerdo, les doy mi teléfono y quedo a sus órdenes hasta que se solucione. Vamos a continuar, por favor, con el último bloque de preguntas. 3 preguntas en esta charla con la comunidad tecnológica. Priorizando estudiantes y maestros del TEC de Colima. Sí. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Berta Lilia Castañeda, soy docente de esta institución y orgullosamente también egresada de la carrera de Ingeniería Bioquímica de este tecnológico. Lo felicito por el formato que usted le dio,
la cuarta transformación, como lo dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que con mucho orgullo debo decir también que yo participé de manera muy activa en la campaña. Todo mi tiempo libre durante meses lo dediqué a hacer labor a favor de Andrés Manuel y pues vimos los magníficos resultados. Y lo que usted hace el día de hoy es la cuarta transformación, acercarse a la gente y no venir solo a dar una conferencia, sino que viene a escucharnos. Y en ese sentido precisamente es que mi planteamiento viene para el Tecnológico Nacional de México. 44 de cada 100 ingenieros que hay en México egresaron del Tecnológico Nacional, para los que les gustan los datos. Sin embargo, hemos visto, quienes trabajamos para el sistema, un deterioro permanente ya en nuestro desarrollo profesional, laboral y económico. Las plazas son de salarios bajísimos. Además de eso, este es un tecnológico atípico porque no existen las posibilidades de desarrollo. Necesitamos plazas de medio tiempo, necesitamos plazas de 3/4 de tiempo y más plazas de tiempo completo, porque hay una enorme cantidad de maestros muy competentes que ganamos salarios que se sorprendería usted si se los dijéramos. Claro que acá los compañeros están en una situación aún peor que la nuestra, pero nos gustaría saber cómo pueden apoyarnos, porque esto queremos que se destrabe. Las inquietudes de los docentes son muy fuertes y la verdad no hemos sido escuchados a través de muchos años. Ese es un punto. El otro punto tiene que ver con nuestros estudiantes. Los maestros nos damos cuenta de que hay cada vez menos becas para los estudiantes del tecnológico. No nos explicamos por qué se controlan desde la Universidad de Colima y hay un desbalance. En proporción, el Tecnológico de Colima debería tener becas para sus estudiantes 4 veces superior, o sea, el 300 o 400% más de becas de las que se reciben allá en la Universidad de Colima por los estudiantes. Y se lo digo porque estarán de acuerdo conmigo los estudiantes y los maestros. Algunos aquí en el TEC pasan problemas para entregar sus trabajos porque no tienen dinero para imprimir. Entonces, algunos nos dicen, maestro, ¿imprimo el trabajo o cómo? Hay mucha necesidad de becas con nuestros estudiantes. Me gustaría saber si podemos tener un acercamiento directo para que esta problemática del equipo docente y de los estudiantes comience a corregirse. Muchas gracias. Gracias, maestra. Continuamos con la segunda pregunta del bloque. Maestra del Tecnológico de Colima. Buenas tardes, diputado. Un gusto, bienvenido al Tecnológico nuevamente. Soy la arquitecta Isabel Mendoza con maestría en urbanismo y doy las materias relacionadas a esa área. Continuamente en el área de urbanismo, en el tema de planeación, estoy invitando a mis estudiantes que por aquí están a observar las tendencias de cambio, las transformaciones político-administrativas, económicas, que generan una dinámica diferente y de evolución en las ciudades. Los invito continuamente a informarse, a documentarse, de ver cuál es la dinámica en todas estas dimensiones. Y precisamente hoy con la conferencia, con el tema de la cuarta transformación, les decía que aparte de las reflexiones que siempre hacemos en clase, que hoy escuchaba una entrevista del exgobernador de Colima, el licenciado Fernando Moreno Peña, donde dentro de otros datos que él daba, aseveraba que de alguna manera algunos de los cambios que han implementado en la cuarta transformación han estado desorganizados, como nosotros los ciudadanos
que hemos apoyado el proyecto y que votamos por ustedes, hemos estado observando y que es algo que de manera particular y también en general como ciudadana me preocupa. Comentaba este personaje en la entrevista acerca de los programas como por ejemplo la cancelación del servicio de guarderías, que no se tiene la organización suficiente de suspender un programa y al siguiente día activar el nuevo. También el tema del combate a los huachicoleros, que afectó seriamente la economía principalmente de las ciudades del centro del país. Yo llegué a ver muchos comentarios desde varias perspectivas que hablaban acerca de una desorganización del gobierno, que se les había salido de las manos, que se les salen de las manos los temas. También actualmente, entre muchos otros temas, la parte de la realización del tamiz neonatal, que se suspendió y que contratos y cosas de este tipo. Mi pregunta en concreto es, ¿la cuarta transformación está desorganizada? ¿Y qué acciones se están implementando para que esto no suceda? Porque como ciudadanos esto nos preocupa. Decía el exgobernador Fernando Moreno Peña que están despidiendo o despiden a los operativos de los programas y que entran nuevos que desconocen y que por lo tanto pues no saben cómo ha venido históricamente organizándose, y entonces por eso es un descontrol. Entonces esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, maestra. La última pregunta de este último bloque. Sí, buenas tardes. Bienvenido, diputado Mario Delgado. Soy profesora también de este instituto del área de tecnologías de información. Preguntarle, en el Plan Nacional de Desarrollo y también desde el Congreso de la Unión, ¿cuál será el papel de la ciencia y la tecnología? Nosotros ahora sí que como profesores investigadores y que atendemos los posgrados aquí en la institución, hemos tenido un poco difuso la claridad en los programas que continúan y en los recortes presupuestales que ha habido específicamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, sí nos gustaría conocer cuál va a ser la posición así más concreta de esta cuarta transformación en esa área de ciencia y tecnología, que a nosotros como institución nos ha permitido trabajar en varios proyectos pues en combinación con esta triple hélice que decimos academia, empresa, gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Esta es la tercera y última pregunta y vamos a proceder con las respuestas. Muchas gracias, la maestra Lilia Castañeda. No le entendí lo de 4 veces más becas que la universidad. Si quiere lo platicamos, y el tema de plazas y demás, si quiere lo vemos con mucho gusto. El comentario que le puedo hacer en términos generales es, creo que en esta discusión sobre la reforma educativa ha quedado muy clara la posición del presidente de la República respecto del magisterio, que es terminar con este capítulo donde se agredió a los maestros, se agravió a los maestros, se les quería presentar como culpables del fracaso educativo de nuestro país, como revoltosos, como flojos, que no iban a dar clases, y eso ha sido muy ofensivo para todos. Por eso se le quiere dar por completo la vuelta a eso. Se quiere cerrar ese capítulo abrogando completamente la reforma vigente. Y la nueva reforma da más garantías y más derechos para el magisterio. Más garantías porque en todo lo que tenga que ver con ingreso, promoción y reconocimiento habrá transparencia, habrá equidad, habrá imparcialidad, para que nunca más se generen espacios de corrupción y se beneficie a unos en prejuicio de la gran mayoría. Y no solo eso, decía yo que se establece en la Constitución el derecho de todos los maestros y maestras a acceder de manera permanente a un sistema de capacitación y desarrollo profesional que lo vincule a una verdadera carrera magisterial. Después de la reforma constitucional tendremos que hacer la ley de carrera magisterial
para ir vinculando el desarrollo de los maestros con su salario y con su reconocimiento, dar certidumbre a la perspectiva de vida de los maestros. Entonces va a ser una reforma histórica para el magisterio, porque esa es la convicción del presidente de la República, esa es la visión de lo que quiere que ocurra con nuestro país. Ahí estamos a punto de, creo yo, de lograr un gran acuerdo con los maestros y maestras de la coordinadora. Este fin de semana es clave para la reforma educativa porque se reúnen en su Congreso Nacional y vamos a ver qué resuelven. Pero estamos tratando de convencerlos de que es mejor apoyar esta reforma a que nos quedemos con la reforma que tenemos, porque no se nos olvide que la reforma de Peña es vigente. Entonces, si no logramos el consenso político para modificar la Constitución, desafortunadamente se va a quedar lo que tenemos. Y a nosotros sí nos urge abrogar de una vez por todas la mal llamada reforma educativa. Arquitecta Mendoza, urbanista, pues miren, nos acusan de varias cosas, ¿no? Desorden el que dejaron al país. Por llamarlo menos, es un verdadero cochinero. Entonces, lejos de estar desordenando, estamos ordenando al país, pero de una manera diferente, donde prevalezca el interés público sobre la corrupción y los intereses privados. Mencionas, por ejemplo, el tema del combate al huachicol. Pues sí, hubo fíjate nada más, oficialmente es un mercado que vale 70,000 millones de pesos. Oficialmente, lo que reconoce Pemex, lo cual, siendo muy conservador, pues podrías apostar que vale el doble. Es decir, es un negocio que tiene casi las mismas o que vale igual que el narcotráfico en el país. De ese tamaño era el robo del combustible. Entonces, un negocio criminal que involucra, pues, sin duda, autoridades a muy buen nivel, porque robarse la gasolina, pues no es llegar y picar un tubo y sale la gasolina y la metes en botes y te vas. Tiene que ver con la presión, es altamente explosivo, necesitas la complicidad necesariamente de una autoridad. Y lo que nunca nadie se ha preguntado, tanta gasolina que te robabas, pues ¿en dónde se vendía? Pues ni modo que en botecitos en las carreteras. Entraba de alguna manera al sistema de distribución formal y pues ni siquiera las autoridades fiscales lo detectaban. Entonces es una complicidad tremenda, pues que jalas una hebra y no sabes en dónde va a repercutir. Pero incluso en ese caso, que hubo una afectación directa a la ciudadanía entendió lo que estaba pasando y lejos de afectar al presidente de la República, le significó un mayor apoyo. ¿Y qué tenemos ahora? Que prácticamente está desmantelado ese negocio. Ya se tiene el control de la distribución, se tuvieron que tomar medidas extremas y ahora estamos en una posibilidad diferente. O sea, el tamaño de la corrupción, cómo está enquistada, pues va a generar ruido y muchas veces va a generar algunos costos temporales o de transición, pero es preferible, por más amarga que esté la medicina, tomarla a que el cáncer de la corrupción termine matando este país. Por eso, pues algunos dicen que qué desorden, pues desorden el que dejaron, cochinero el que dejaron en el país. Hoy lo que traté de hablar, arquitecta, por último, es justamente que sí hay una visión global, sí hay una visión integral de hacia dónde vamos, no son medidas aisladas, no son ocurrencia, sí hay un plan estratégico para nuestro país. Y las tecnologías de información, a ver, primero otro de los temas que se incluyen en la reforma educativa es la consideración de la ciencia y la tecnología. Nunca había sido considerada como tal, estará en el artículo 3. Y el CONACYT también está sufriendo, digamos, una reingeniería, una revaloración de sus programas, de la inversión hacia la investigación. Tenemos claro que se tiene que aumentar mucho la inversión en ciencia y tecnología. La ley dice que mínimo necesitas un punto del PIB y en la anterior administración se hizo el compromiso que íbamos a llegar al punto del PIB y eso no se logró. Entonces,
Aquí lo que está haciendo el CONACYT, primero es garantizar los financiamientos que se tenían para becas, no van a disminuir el número de becas. Y la otra, tener una mayor eficacia en el destino de los recursos que se destinan para la investigación y el desarrollo, porque al parecer no se estaban teniendo los resultados esperados y sí está en un proceso de cambio importante el CONACYT. Afortunadamente, el presidente eligió a una Premio Nacional de Ciencias para dirigir el CONACYT, que es la doctora Marilena Álvarez Bulla, que es una persona de un prestigio no solo nacional, sino también internacional, y ella mejor que nadie sabe cómo está el asunto de la investigación. Entonces, estamos apoyándola en los cambios que está haciendo, e igual seguramente habrá algunos costos de transición, pero estamos seguros que vamos a tener una mejor política de investigación y ciencia y tecnología en la Cuarta Transformación. Bueno, para ya no aburrirlos más, les agradezco nuevamente la invitación. Saturnino, muchas gracias por haber estado aquí, gracias por su paciencia. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Continuamos con la cobertura informativa de este viernes. Que tengan excelente tarde.